inversión privada en el sector energético. Sí, pero sin abusos. Porque, por ejemplo, Iberdrola se convirtió en un monopolio y vende energía eléctrica a precios elevadísimos. Es cosa nada más, porque todo esto tiene que ver con el sentido común, que es el menos común de los sentidos, con el juicio práctico. ¿Qué pasó en los sexenios anteriores en cuanto al precio de la luz, al precio de las gasolinas? Constantemente aumentaba el precio de la luz, había gasolinazos, porque predominaban las privadas. Entonces ahora lo que estamos haciendo es poniendo orden. Entonces por eso me llama la atención. Ahora sí que es un timbre de orgullo que digan que estamos protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Pues si para eso me pagan, no me pagan para proteger a Repsol o a Shell o a Iberdrola. Yo estoy aquí, además no engañamos a nadie. Desde hace tiempo vengo planteando de que tenemos que rescatar la industria eléctrica y la industria petrolera, que son fundamentales. Es regresar al espíritu del presidente Carranza, del presidente Lázaro Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos. ¿Qué hizo el presidente López Mateos? En 1960 nacionalizó la industria eléctrica. ¿Saben por qué? Entre otras cosas, porque las empresas privadas no querían ir a electrificar los pueblos, porque no era negocio. Es como lo del internet de ahora, que no hay internet en los pueblos apartados, porque no es negocio. Por eso va a haber internet gratuito para todos. Ya lo estamos instalando en todo el país. Pero la empresa privada, pues ¿dónde va a poner sus antenas para que haya internet? Pues en las grandes ciudades, donde hay clientes. Pues eso mismo pasaba con la industria eléctrica. Y el razonamiento de Adolfo López Mateos y de don Antonio Ortiz Mena, que era secretario de Hacienda, es: ustedes no van a poder ir a electrificar a los pueblos porque no les va a resultar un negocio, pero se tiene que electrificar a México, y por eso el gobierno se va a hacer cargo de prestar el servicio eléctrico. Y desde entonces hasta hace 20 años, desde 1960 hasta Salinas de Gortari, la Comisión Federal de Electricidad era la que abastecía de energía eléctrica a todo el país. Entonces con Salinas empezaron, hablé de sofismas. ¿Qué es un sofisma? Es una mentira. Y ahora tengo que hablar con físico y utilizar términos y conceptos rebuscados, porque si no se me acusa de que nada más hablo para el pueblo, lo cual me da muchísimo gusto hablar no español, Castilla, como se decía antes, castellano, hablarle
al pueblo. Entonces, empiezan con el sofisma, con la mentira, algo que es aparente, eso es sofisma, de que nos íbamos a quedar sin luz y que había que abrir el mercado de la energía eléctrica a las empresas particulares. Y reformaron una ley secundaria en la época de Salinas, que ni siquiera fue reforma constitucional, y empezaron a entregar los permisos para que empresas extranjeras generaran energía eléctrica. Y ahora, cuando llegamos, pues la mitad de la energía eléctrica comprada por la Comisión Federal de Electricidad a empresas particulares, en muy poco tiempo y a precios elevadísimos. Y el otro sofisma es el de las energías limpias. Se vuelven estos mercaderes ambientalistas y como tienen acompañantes en los medios de información, tratan de engañar de que nosotros lo que queremos es contaminar a México y que estamos en contra del medio ambiente. Ustedes saben que si se permitiera que todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad generaran energía, casi se tendría autosuficiencia, aún en la situación en que están las plantas. ¿Qué sucede? Que puede haber una termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad que genere energía con gas y la tienen parada porque le tienen que dar primero la preferencia a los particulares. A ver si no consigues la carta, porque es muy bueno este tema, de Adolfo López Mateos, cuando nacionaliza la industria eléctrica. Es que todo esto ayuda mucho a entender que somos distintos, son proyectos distintos y contrapuestos. Entonces yo entiendo cómo predominó tanto, se impuso tanto el modelo neoliberal, fueron 36 años, siempre comparo con el porfiriato que fueron 34 años, estos fueron 36 años, pues imagínense el estrago que causaron, no solo en lo económico, en lo social, sino también en la manera de pensar de muchos. Eso lo padecemos al interior de nuestro gobierno, de quienes aprendieron fórmulas del modelo neoliberal y quieren seguirlas aplicando cuando ya es otra realidad. Además, cuando ya se demostró que el modelo neoliberal fue un fracaso como política pública, fue benéfico para una minoría que saquearon, pero para la mayoría del pueblo fue de lo peor. En el caso de México, nos afectó muchísimo. Miren lo que decía Adolfo López Mateos, septiembre del 27 de septiembre de 1960. Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen
porque en años futuros, fíjense la visión, cuando se habla de un hombre visionario, en los años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. 1960, esto tiene 60 años. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica. Pueblo de México, les dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar, o sea, no obedezcan, no cumplan con esa orden, que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. ¿Síguele? Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos, entre comillas. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Aquí abro un paréntesis para decir que lo mismo mencionaba Ricardo Flores Magón y el general Lázaro Cárdenas. Decía el general, quien entrega los recursos naturales de México a extranjeros es traidor a la patria. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad, propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar al país, el país, no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Presidente Adolfo López Mateos. Esto ayuda para entender este nuevo debate. Nosotros, sin nacionalizar, sin expropiar, con los márgenes que tenemos, vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad por el bien del pueblo, porque si no,
y no es excusa. No podríamos sostener el compromiso de que no aumenten los precios de los energéticos, que hasta ahora no han aumentado y no van a aumentar, porque si no tenemos márgenes en la legislación actual debido a la mal llamada reforma energética, que significó ajustar el marco legal para beneficio de particulares, si es necesario, voy a presentar una iniciativa de reforma a la Constitución para que se reafirme este principio de que en materia energética será siempre predominante el interés de la nación. Por último,